En esta versión distinta de la película, hay muchos cambios notorios respecto al producto final, incluyendo escenas descartadas y modificadas. Estos cambios podrían haber dado lugar a una película completamente diferente. Algunas escenas no están completadas, pero con la información disponible trataré de completarlas tal como se mostraron en la cinta. La película iniciaría de forma distinta con una puerta del hotel que, al instante, sería abierta por una versión temprana de Claire. Ella estaría acompañada de Zach y Gray, una situación muy diferente a lo que vimos en la película final, donde Zara fue quien recogió a los chicos. Gray pasaría a brincar sobre una de las camas del hotel, mientras Claire deja lo que parece ser su bolso en una mesa. Acto seguido, Gray abriría las puertas del hotel, dejando ver la versión alternativa del parque. Mientras la cámara avanza hacia el parque, esta escena sería similar a lo que se aprecia en la película, solo que el diseño del parque sería diferente. Acto seguido, la cámara continuaría moviéndose hasta cruzar cerca del monorriel del parque. Después, una transición mostraría una góndola del parque en la que podríamos ver a un grupo de visitantes. Uno de los niños del grupo apuntaría hacia algo, ofreciendo un panorama de las góndolas viajando. Debajo de estas góndolas, se vería una manada de Hadrosaurus y Parasaurolophus. La cámara pasaría por el grupo de dinosaurios, mostrando sus cabezas dirigiéndose hacia las copas de unos árboles. A continuación, habría una transición donde las ramas se moverían, y un gran Diplodocus abriría un hoyo entre las ramas con sus mandíbulas mientras comía. Esta especie fue sustituida por el Apatosaurus. Una lástima que no llegó a la versión final. Seguidamente, se mostraría que estos dinosaurios estarían expuestos en el crucero Cretácico, que en esta versión alternativa se llamaba Crucero por la Jungla, con sus largos cuellos. Los Diplodocus se acercarían a los visitantes, quienes procederían a tomarles fotos con sus cámaras. Uno de estos dinosaurios alejaría su cuello para acercarse a una cascada, permitiendo que el agua lo bañara. De ahí, la cámara se adentraría en la cascada hasta que la imagen se tornara oscura. Después de la transición, se nos mostraría un camión que llevaría a un grupo de visitantes, todos con teléfonos y cámaras, tomando fotos hacia un gran grupo de gallivimus que corren junto al camión. El camión haría varias maniobras mientras los animales seguían corriendo en manada. Esta escena la llegamos a ver en la película, solo que mucho menos emocionante. La cámara se elevaría hacia el cielo detrás del camión. Seguidamente, tendríamos una vista al cielo que sería interrumpida por un Dimorphodon, el cual graznaría y seguidamente haría maniobras para evitar chocar con una estructura de cristal del aviario. La siguiente escena se nos mostraría a lo lejos una galería de observación incrustada y, en unas estructuras de metal, pteronodones reposando y descansando. La cámara se acercaría a la galería de observación donde los visitantes aprecian a los reptiles voladores del parque, tomando fotografías. De ahí tendríamos una transición donde Zach y Gray estarían en unas gradas con más visitantes apreciando el espectáculo de un pachicefalosaurio, el cual su entrenador le daría la orden de destruir unos pilares con su fuerte cráneo. Este procedería a hacerlo y dejaría hechos escombros los pilares. Seguidamente, se nos acercaría el rostro del Pachi, y al fondo podemos ver que Zach y Gray se retiran del espectáculo.
Seguidamente, el Pachi correría hacia un poco de vegetación, desapareciendo. La transición nos conduciría hacia un bosque donde unas fuertes pisadas se escucharían, y la Tiranosaurio Rex haría presencia caminando por el bosque. La cámara seguiría avanzando y nos mostraría a un trabajador del parque en una torre, el cual procedería a lanzar una bengala hacia una cabra. Posteriormente, Rexy comenzaría a correr, devorando a la cabra de un solo bocado, mientras los visitantes desde el observatorio en forma de tronco tomarían fotos con sus dispositivos. Rexy procedería a rugir y retirarse del lugar, mientras los visitantes seguirían tomándole fotos. Esta escena la logramos apreciar en la película, pero esta fue mucho más corta y, en esta escena, Zach y Gray estaban en el observatorio mientras Zach hablaba por teléfono con su madre. Después de una transición, llegaríamos al Valle de las Giroesferas, donde dos visitantes, con su dispositivo, empezarían a tomar fotos con su teléfono. Al parecer, varios apatosaurios se acercan mirando a las personas dentro de las esferas, al igual que dos Parasaurolopus, que se acercan con curiosidad. Seguidamente, la cámara nos mostraría el cuello del apatosaurio, el cual se elevaría al cielo antes de comenzar a caminar. Luego, se enfocaría en su enorme pata, seguida de una fuerte pisada que se escucharía. De ahí, habría una transición al petting zoo, el cual tenía un diseño diferente, donde se vería a un niño persiguiendo a un bebé Gallimimus. La cámara avanzaría, mostrando a un grupo de niños jugando y subiéndose a un bebé Ankylosaurus, lo cual resulta curioso, pues esta especie no apareció en la película final. La cámara seguiría avanzando hasta mostrar a una niña llorando, detrás de ella, una madre grabando a su hija mientras ésta alimenta a una cría de Parasaurolopus. Se mostraría a un niño montando un bebé Triceratops junto con una niña a su lado, mientras un supervisor cuida que el niño no se caiga. Luego, la cámara se acercaría a un padre y sus dos hijos observando un terrario en cuyo interior habitan Microceratus. En esta versión, los Microceratus no están en el crucero Cretácico, sino en el pequeño zoológico. Se muestra a uno de ellos comiendo. El padre, grabando con su teléfono, procede a golpear el cristal para llamar la atención del Microceratus, el cual salta hacia el cristal, asustando al visitante y a sus hijos, generando una escena graciosa. En otra escena, se ve a una niña montando un Triceratops, mientras un niño con una gorra les da de comer hojas. En otra, una cría de Triceratops con montura interactúa con un Microceratus, observándose mutuamente. En una escena más, un Triceratops se queda dormido y no avanza, por lo que un cuidador debe llevarlo con una cuerda. Después, una transición nos llevaría al Brachiosaurus Valle. En esta versión, los Brachiosaurus habitan su propio recinto. Un camión que transporta turistas pasa por un túnel con una visión debajo de la laguna de los Brachiosaurus, permitiendo ver las patas de uno de ellos y a otro tomando plantas acuáticas para comerlas. La siguiente escena mostraría a los visitantes apreciando a los Brachiosaurus desde una plataforma elevada con una cúpula circular. Al parecer, estas cúpulas dispensarían hojas en su parte inferior, para que los animales se acercaran y los visitantes pudieran observarlos mejor. En un arte conceptual, se contempló que los Brachiosaurus habitaran un frondoso bosque y que los visitantes los observaran desde un gran puente, pero estas ideas se descartaron. Se decidió que los Brachiosaurus no estarían expuestos al público en la película. Sin embargo, en la serie Campamento Cretácico, que sucede paralelamente a la película, la atracción de los Brachiosaurus estaba ubicada al suroeste del campamento, donde se encontraba la torre de observación. Esta dominaba un claro en el bosque a través del cual el rebaño migraba 2 veces al día. La manada incluía Brachiosaurus. Gracias a una tirolesa, los campistas podían atravesar el claro, lo que les daba la oportunidad de ver a los dinosaurios desde ángulos imposibles de otra forma. Se apreciaría un grupo de Gallimimus corriendo detrás de ellos. Unos niños en girosferas los estarían arreando, guiando al grupo hacia una dirección. Los Gallimimus subirían por una colina, la cual bajarían a toda velocidad, corriendo por un pasillo que los llevaría hacia unas compuertas, las cuales, en un cartel, indicarían que es la entrada del recinto del Tyrannosaurus Rex. Después, la escena cambiaría a los Gallimimus ya corriendo. Al costado se puede apreciar un domo de observación oculto en la tierra, donde los visitantes estarían tomando fotos desde adentro. De repente, la pata del T-Rex se haría presente con una fuerte pisada, y esta rápidamente agarraría a un Gallimimus con sus fauces, haciendo referencia a la escena de Jurassic Park.
Sin embargo, esta escena fue descartada, pues no tendría sentido crear solo un animal para este tipo de espectáculos, ya que en Jurassic World crear animales costaba mucho. Además, se vería como un caso de maltrato animal. La siguiente escena nos llevaría a una atracción llamada Plesiosaur Pond, que se traduciría como estanque de los plesiosaurios. En esta atracción, los visitantes se subirían a lo que parece ser un submarino, el cual sería guiado por un riel bajo el agua. Un Ichthyosaurus saltaría del agua para volverse a zambullir, atrapando un pez mientras el vehículo acuático con los visitantes pasaría cerca de este. La siguiente escena nos mostraría un Plesiosaurus, el cual pasaría a toda velocidad haciendo una pirueta, mientras en el fondo seguirían pasando los vehículos acuáticos. Es una lástima que estas especies no llegaran a la película final, pues habríamos tenido mucha más variedad de reptiles marinos y no solo al Mosasaurus. Seguidamente habría una transición que nos llevaría a una parte del aviario llamada la terraza de los pteranodones, donde podemos apreciar una atracción de una góndola, desde la cual los visitantes podrían observar a los pteranodones. Se nos mostraría el interior de la góndola, con los visitantes observando a los pteranodones que pasarían cerca de estas. Una niña activaría un botón, el cual diría alimentar a los pteranodones, lo que abriría una compuerta de abajo lanzando un frisbee de comida para que el pteranodon se acercara y lo atrapara. Seguidamente, en la siguiente escena, las góndolas saldrían de una cascada. Un grupo de pteranodones se acercaría a una de las góndolas, la cual, al parecer, posee un tanque con peces en la parte de arriba. Uno de los pteranodones se acercaría a la góndola y procedería a agarrar uno de los peces, mientras debajo los visitantes lo observarían. A este punto de la película, es probable que ya se nos haya presentado a los raptores y a los personajes humanos como Nick Williams, la versión alternativa de Owen, ya que lo que sigue de la película está prácticamente revuelto o se encuentra perdido. Así que iremos siguiendo la historia final que se presentó. Claire les explicaría a los patrocinadores sobre las acciones y la baja audiencia del parque y sobre la nueva atracción que están planeando abrir. El dinosaurio que se exhibiría ahí se llamaba Diabolus Rex. De ahí se cambió a Malosaurus y, finalmente, llegó a la versión final, el Indominus Rex. Este tenía varios diseños diferentes, al igual que un origen diferente. En uno, era un dinosaurio nuevo descubierto en China, cuyo fósil había sido robado de un museo para ser clonado en el parque. El otro, que se quedó en la versión final, fue el híbrido. Para no confundirnos, usaremos el nombre de Malosaurus, pues es el que más se presenta en esta versión. Es posible que en estas escenas tuviéramos explicación del origen de la criatura. Después, Claire se reuniría con Alfred Henry, quien era la versión temprana de Simon Masrani. Irían al recinto del dinosaurio, y Claire le explicaría sobre el dinosaurio. Es posible que se hubieran retirado del lugar, al igual que Nick, quien iría a supervisar el recinto. Pues toda esta secuencia se encuentra perdida, así que continuemos. El Malosaurus no escapa por medio del camuflaje, sino que espera a que se abra la puerta de un garaje para dejar entrar un camión semirremolque lleno de carne al recinto. Antes de que la puerta del garaje pueda cerrarse, el Malosaurus se libera y huye a la selva de la isla. Es posible que la alerta del escape haya resonado en toda la sala de control, y de ahí se les avisaría a varios trabajadores del parque. Mientras tanto, en otra parte de la isla, Zach y Gray observarían el espectáculo del Mosasaurus, para después tomar el monorriel y dirigirse al Valle de las Girosferas. Claire ordenaría a la UCA ir tras el Malosaurus. Igual que en la película, haría pedazos al equipo de contención, a lo cual Nick le diría que deben evacuar la isla y a los visitantes. A lo cual Claire activaría la fase mundo real para que los visitantes regresen al corazón del resort. Mientras tanto, Zach y Gray llegarían al Valle de las Girosferas y veríamos la misma secuencia del valle que se vio en la película. Seguidamente, Claire les hablaría a sus sobrinos, buscándolos y diciéndoles que necesita que regresen al centro de innovación, a lo que ellos le dirían que estarían en el Valle de las Girosferas. Claire les diría que deben regresar y que no está bromeando. Zach cortaría la llamada, a lo cual Gray le preguntaría qué ocurre. A lo que Zach diría, probablemente se sienta culpable por abandonarnos. No es mi problema. De ahí, Zach y Gray apreciarían al grupo de los Ankylosaurus, lo cual dirían lo mismo que en la película. A lo cual Gray diría, son 5, contando a los dinosaurios. De repente, detrás de ellos saldría el Malosaurus de entre las hojas. Este procedería a rugir, asustando a los Ankylosaurus, y comenzaría a correr, lanzando la girosfera bruscamente.
Sachi intentaría maniobrar la girosfera, pero empezaría a chocar con los Ankylosaurus. La secuencia se vería más larga. Un Ankylosaurus se tropezaría y caería, pero se pondría de pie para el combate contra el Malusaurus, a lo cual Sachi intentaría sacar la girosfera de en medio, pero el Ankylosaurus con su cola golpearía el cristal, lanzándola a una dirección. Regresaría con tanta fuerza que el Ankylosaurus la volvería a golpear con su cola, lanzándola a otra dirección, volviéndola a voltear. Los chicos apreciarían el combate. El Malusaurus, con su garra, dañaría al Ankylosaurus una vez débil en esa zona, procediendo a voltearlo y, con su garra, le rajaría el estómago al dinosaurio. A lo cual Sachi y Gray observarían con horror. De ahí, el Malusaurus procedería a comer el cadáver del Ankylosaurus. Clyde intentaría volver a localizar a los chicos y vería que hay una girosfera que se alejó, la cual llamaría al teléfono de Sachi, que se habría caído, comenzando a vibrar el cristal. Aquí hay dos versiones del ataque. En la segunda versión del ataque, sería más rápido, como podemos ver en estos storyboards. El Malusaurus procedería a destruir la girosfera. Esta secuencia sería prácticamente igual a lo que tuvimos en la versión final. No tener respuesta de los chicos, Clyde y Nick decidieron ir a buscarlos al valle. Es posible que aquí se nos mostrara el ataque del Malusaurus a los Apatosaurus en el valle. En este arte conceptual podemos observar cómo el Malusaurus le rajaba el cuello al Apatosaurus con su garra. Es posible que esta escena la hubiéramos tenido. Mientras tanto, Sachi y Gray se dirigirían al parque principal a pie. Existe una escena recortada de la película donde podemos ver cómo estos se dirigían, posiblemente recortada pues no aportaba mucho a la película. Después de esto, tendríamos las escenas de Clyde y Nick llegando al valle. Allí encontrarían al Apatosaurus moribundo con su mareada muerta. También hallarían los restos de la girosfera y procederían a buscar a los chicos por la selva de la isla. Mientras tanto, tendríamos la misma secuencia de los chicos encontrando las ruinas del centro de visitantes de Jurassic Park. Estos procederían a entrar en las ruinas, explorando lo que quedaba del antiguo edificio del primer parque. Ellos se quedarían observando por una de las ventanas rotas del edificio, donde podríamos apreciar que las ruinas del parque no estarían muy alejadas del nuevo parque. Es posible que aquí también se nos presentara al híbrido descartado, el Stegoceratops, encontrado por Nick y Clyde. El director quería mostrar más híbridos además del Malusaurus, pero este no llegó a la versión final. Esto nos mostraría que el Dr. Wu estaría experimentando a espaldas de Alfred Henry sin autorización. Mientras tanto, Sachi y Gray procederían a encontrar el jeep, el cual tomarían para regresar al parque. En este punto, la secuencia del ataque del dinosaurio híbrido hacia Nick y Clyde sería la misma. Alfred Henry ordenaría matar con el helicóptero al Malusaurus, pero en esta versión él no iría en el helicóptero. Nick y Clyde seguirían al dinosaurio hasta llegar al aviario, donde presenciarían cómo el helicóptero hace todo lo posible para acabar con el híbrido, el cual atraviesa la barrera de cristal como si de papel se tratara. De ahí, los sensores del aviario alertarían a la sala de control, donde Lowery vería en su panel la cámara de seguridad del aviario. A lo cual Big Hoskins diría, el zorro ha entrado al gallinero, a lo que Lowery contestaría, brillante. El Malusaurus procedería a asustar a los pteranodons, los cuales irían tras el helicóptero, haciendo que este perdiera el equilibrio, destruyendo una parte del aviario. Clyde y Nick observarían cómo el helicóptero cae al suelo explotando y asustando al Malusaurus. En la sala de control, todos observarían por las cámaras cómo los pteranodons y dimorfodones escapaban del aviario. Los pteranodons se dirigirían hacia Clyde y Nick, quienes comenzarían a correr adentrándose en el bosque, mientras los reptiles voladores se dirigían al parque.
Es posible que más adelante Claire y Nick hubieran visto a los chicos conduciendo el jeep hacia el parque, lo cual los llevaría a tomar el monorriel, el cual sería atacado por los pteranodones, causando que se descarrilaran. De esta escena tenemos el siguiente storyboard. Nick procedería a ayudar a los visitantes del vagón de la parte delantera, sujetándolo con su brazo. Pero de repente, la sombra de un pteranodon haría presencia y se dirigiría a ellos. El pteranodon tomaría a un visitante de su pierna, quien procedería a gritar para que lo soltara. Un equipo de guardacostas del parque llegaría en lanchas y botes tras el accidente del monorriel. El pteranodon no soltaría al visitante, pero en ese momento, el Mosasaurus saldría del agua, tomando al pteranodon de las patas para arrastrarlo. Los visitantes en los vagones observarían desde adentro. Seguidamente, un grupo de pteranodones se dirigiría al Mosasaurus para liberar a uno de los suyos. Estos irían rápidamente hacia el hocico del reptil marino, picoteándole el ojo. Mientras los pteranodones picoteaban, el monorriel empezaría a tambalear, y otro vagón saldría del riel. Mientras tanto, tendríamos una visión bajo el agua de la pelea. Una pareja de turistas que pasaban por un túnel submarino, quienes estaban siendo reunidos para la evacuación, apreciarían la escena desde adentro. Seguidamente, las lanchas de rescate por fin llegarían al lugar. El pteranodon procedería a soltar al visitante. Este, con Nick, apreciaría cómo los socorristas intentarían alejar al Mosasaurus y a los pteranodones con barras eléctricas. El Mosasaurus procedería a llevarse al pteranodon mientras se sumergía. Los demás pteranodones lo seguirían. Claire les indicaría a los rescatistas que llevaran a los visitantes a un lugar seguro. Nick haría señas para que uno de los botes ayudara a bajar con cuidado al visitante y también comenzara a evacuar a los que quedaron en los vagones colgando. Claire procedería a ayudar a los visitantes a bajar con cuidado de las vías para que subieran a los botes. Claire se quedaría esperando a que el último visitante bajara. Nick procedería a tomar una moto de agua. Claire bajaría las escaleras, y Nick la ayudaría a subir a la moto. Una vez ambos en la moto, Nick procedería a conducir. Claire tomaría uno de los tasers de los guardias. Aquí tendríamos una toma de ellos conduciendo la moto, mientras detrás de ellos el monorriel caía al fondo del agua y los visitantes eran llevados a salvo. Mientras conducían, un cadáver de un pteranodon quemado caía detrás de ellos. Finalmente, se dirigirían al corazón del resort. Mientras tanto, Thatch y Gray llegarían a la puerta de seguridad del resort, donde, detrás de ellos, vendrían los demás pteranodones. Rápidamente, los reptiles voladores se lanzarían hacia el parque, atacando a los visitantes y causando un caos mientras corrían despavoridos buscando un lugar seguro. En esta escena, Claire y Nick llegan al resort. Nick procedería a disparar dardos tranquilizantes a los pteranodones, y podríamos ver tomas de cómo él indicaría a los visitantes buscar un lugar seguro. En la siguiente escena, los reptiles voladores llegarían al petting zoo, donde un pteranodon intentaría agarrar a un bebé triceratops, el cual trataría de defenderse. Las demás crías de dinosaurios se acercarían, molestos, para defender al bebé triceratops. Esta escena hubiera sido interesante de ver, ya que mostraría cómo los dinosaurios se cuidaban unos a otros a la par. Thatch y Gray llegarían al lugar, donde apreciarían el ataque. Un guardia del parque se acercaría a ellos y les indicaría hacia dónde ir, pero sería rápidamente agarrado por un pteranodon, llevándoselo volando. La cámara nos mostraría la reacción de Thatch y Gray. El guardia ocuparía el lugar que terminaría siendo de Zara en la versión final. El pteranodon jugaría con el guardia y lo dejaría caer. Después, veríamos una toma de los guardias del parque disparando a los pteranodones. Un helicóptero del parque o uno de noticias se acercaría, pero sería rápidamente atacado por los pteranodones. Esto lo podríamos saber gracias al siguiente arte conceptual. Un pteranodon tomaría a una de las personas que están grabando con lo que parece ser una cámara y lo sacaría volando. El helicóptero perdería el control y se estrellaría en la laguna. El ruido llamaría la atención de la Mosasaurus, que se acercaría al lugar. El pteranodon tomaría al camarógrafo y lo zambulliría en el agua varias veces. La Mosasaurus saldría del agua devorando al camarógrafo y al pteranodon, mientras veríamos una toma de Claire y Nick observando. También tendríamos una imagen bajo el agua gracias a este arte conceptual, donde podemos ver cómo dos visitantes observarían la escena desde un túnel bajo el agua. Thatch y Gray seguirían corriendo de los pteranodones, que los seguirían y se estrellarían casi junto a ellos. Claire los estaría buscando, y Nick seguiría ayudando a los visitantes. Sin embargo, se distraería y sería la misma secuencia del ataque del Dimorphodon que vimos en la película. Para este punto, la secuencia de Claire encontrándose con los chicos y la evacuación del parque sería la misma.
También se usarían a los raptores para cazar al Malusaurus, por lo que nos saltaremos hasta esa parte, ya que lo de esta secuencia se encuentra perdido. Claire, Nick y los chicos estarían en una camioneta del parque, en vez de la unidad veterinaria, y tampoco habría moto. Ellos irían en busca del Malusaurus. No se tenía planeado incluir al equipo de Ingen. Nick estaría en la parte de atrás con un dispositivo. Desde ahí se mostraría una escena de uno de los raptores con sus dispositivos, que olería hacia el suelo, sintiendo algo. Este emitiría un bramido y llamaría a los demás miembros del grupo, que se acercarían. En la sala de control se verían las cámaras de la operación de búsqueda, y posiblemente estos dos personajes que se ven aquí sean Lowery y Alfred Henry. Nick seguiría viendo la pantalla del dispositivo. Tendríamos una toma de Gray intentando ver desde el parabrisas, junto a Claire y Zach. Los raptores seguirían buscando, mirando en todas direcciones. Se acercarían a unos árboles sin visualizar nada, pero seguirían acercándose. De ahí tendríamos una toma del cielo, donde la luz de la luna dejaría pasar la luz. Los raptores continuarían avanzando, y la cámara los mostraría desde arriba mientras se aleja. Gracias a la luz, se revelaría la sombra del Malusaurus. La cámara giraría hasta mostrar toda la criatura. Escondido con su camuflaje, los raptores se quedarían observando al Malusaurus, que comenzaría a descamuflarse. Los raptores comenzarían a retroceder, pero el Malusaurus rugiría rápidamente hacia ellos. En la sala de control, se avisaría que lo encontraron, a lo cual Claire, Nick y los chicos lo apreciarían. Nick procederá a sonar un silbato para llamar la atención del líder de los raptores, a este pongámosle que es Blue. Blue indicaría a los raptores que hagan que el Malusaurus los siga. El Malusaurus intentaría cazarlos y seguirlos. De ahí, entraríamos en una toma de Nick indicándole a Claire que arranque la camioneta, pero esta no arrancaría. Tras varios intentos, finalmente prendería, y los faroles del vehículo se encenderían. Al momento de encenderse, veríamos a los raptores y al Malusaurus corriendo hacia ellos y rugiendo. Claire tomaría la palanca y la pondría en reversa. La cámara mostraría cómo la camioneta se aleja mientras gritan. Seguiríamos viendo más tomas de la parte trasera de la camioneta, con los raptores huyendo y más secuencias de ellos escapando. Se nos mostraría una toma de los hocicos de los raptores huyendo y acercándose a la cámara. A continuación, tendríamos una vista de la escena desde la sala de control. Claire procedería a tomar la palanca y hacer una maniobra al estilo Rápidos y Furiosos, dando vuelta a la camioneta. Nick se sujetaría desde la parte de arriba. Tendríamos una vista desde adentro de cómo Claire maniobra la camioneta, y veríamos su rostro desde el parabrisas. Posteriormente, veríamos el reflejo del Malusaurus ahora detrás de ellos. Veríamos más escenas del storyboard de cómo la camioneta debía girar, con los raptores siguiéndola y el Malusaurus detrás de ellos. De ahí, tendríamos una escena con los personajes observando a Claire, a lo cual ella les diría, no han visto películas. Luego, tendríamos una vista desde arriba de la persecución, con el Malusaurus siguiéndolos. Los cuales se dirigirían a toda velocidad al resort, y podríamos ver la luz del centro de innovación o de visitantes a lo lejos. A partir de aquí, la mayoría de la secuencia se encuentra perdida, pero es posible que lo que sucedió aquí fue que llegaron al recinto del Tyrannosaurus Rex y comenzaron a correr para esconderse. Es posible que, al llegar, el Malusaurus estuviera tras ellos, por lo que Lowery activaría el animatrónico del T-Rex que se encontraba en el recinto. Esto también fue un elemento descartado, pero sí llegamos a tener artes conceptuales, veríamos cómo el Malusaurus arrancaría la cabeza del animatrónico y lo destrozaría. Los raptores procederían a pelear contra el Malusaurus, pero este probablemente los lanzaría lejos. Aquí es posible que Gray le dijera a Claire que necesitan más dientes, por lo que Claire saldría corriendo de la caverna y, por la radio, le indicaría a Lowery que busque las puertas del recinto de descanso del T-Rex, ya que el recinto parecía estar dividido en dos zonas. El Malusaurus, al ver a Claire, se acercaría a la caverna y sentiría el olor de los chicos y Nick, quien se pondría enfrente para protegerlos. Mientras tanto, Claire llegaría a las puertas del recinto y Lowery procedería a abrirlas. Claire encendería la bengala y, al mismo tiempo, comenzaría a llover. Claire gritaría llamando a la T-Rex, que saldría de la oscuridad y los árboles. Luego, Claire retrocedería, y se nos mostraría su cara. Claire comenzaría a correr al igual que en la película mientras Rex la sigue y da un rugido. De ahí tendríamos la toma de Nick, Zach y Gray observando cómo el Malusaurus con sus garras lograría abrirse paso dentro de la caverna y da un rugido, a lo cual Nick
procedería a taparles los ojos y abrazar a los chicos. Parece ser el final cuando, de repente, el Malusaurus siente el olor y escucha un rugido de algo. Claire entraría corriendo por una abertura del recinto que se había colapsado. Claire procedería a lanzar la bengala hacia el Malusaurus, el cual, al sentir el golpe, sacaría la cabeza de la cueva. A lo cual tendríamos una toma del esqueleto del Spinosaurus que era decoración del recinto. Claire correría hacia un costado y, saltando sobre la cabeza del esqueleto, la Tyrannosaurus procedería a destruir la espina dorsal y el esqueleto del Spinosaurus, pasándole por encima. Esta toma sería en cámara lenta. La Tyrannosaurus procedería a abalanzarse hacia el Malusaurus, comenzando la batalla. La pelea sería intensa. Aquí tenemos bocetos de cómo iba a ser la pelea. En la siguiente escena, Nick indicaría a todos que comenzaran a correr. Seguiríamos viendo más tomas de la pelea. El Malusaurus procedería a empujar al Tyrannosaurus contra una de las paredes. La pared no soportaría la fuerza, rompiéndose, haciendo que los dos dinosaurios salieran rodando. En la pelea, el Malusaurus aprovecharía esto y, con su mismo peso, pondría la rodilla de su pata sobre la tráquea del Tyrannosaurus. El Malusaurus procedería a poner toda la pata en el cuello del Tyrannosaurus. Los raptores recuperarían la conciencia y saldrían a ver, saliendo por el mismo agujero. Claire, Nick y los chicos observarían mientras caminan hacia la batalla para apreciarla. Se vería cómo el Malusaurus dominó al Tyrannosaurus, el cual comenzaría a rugir. La cámara se acercaría y la Mosasaurus saldría de la laguna, agarrando al Malusaurus del cuello y llevándose. En algunas escenas también se planeó que se agarrara de la Tyrannosaurus, casi arrastrándola al agua con ella. Al final, la Mosasaurus se llevaría al Malusaurus al fondo de la laguna, terminando con la pesadilla de Jurassic World. De ahí se nos mostraría la reacción de los personajes. El Tyrannosaurus se levantaría y, con la luna llena, procedería a lanzar un rugido al aire, mientras se nos muestra a los personajes desde atrás viendo, y el rostro del Tyrannosaurus. Es posible que después de la batalla, Reggie se retirara del lugar y Nick hubiera liberado a los raptores que no morirían. Lowery llamaría a un helicóptero para evacuar la isla junto con Claire, Nick, los chicos y Alfred Henry. La escena final de Claire entregando a los chicos a sus padres pudo mantenerse igual, y los cientos de visitantes heridos. Así, Claire y Nick se quedarían juntos. De ahí, la toma a la isla, la cual sería distinta, pues veríamos todo el parque mientras llovía. Reggie haría presencia en el helipuerto, admirando todo el parque, y procedería a rugir mientras la lluvia cae. Así terminaría la versión alternativa de Jurassic World.